vivimos ocupando 1/3 de lo que es nuestra vida durmiendo. Por lo tanto, es algo muy fundamental. El sueño es fundamental para nuestra vida y para nuestra salud, tanto física como mental. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Muy buenos días, tardes o noches, según sea el momento en el que nos escuchen. Bienvenidos a su podcast Ya Oíste. Mi nombre es Javier Jiménez y el día de hoy vamos a platicar otro tema para nuestra derechohabiencia y obviamente también para todo el público en general. Tenemos la visita de la doctora Josefina Hernández Cervantes. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y el doctor Brian Javier López Pérez, también es neurofisiólogo, me comentabas. Así es, Javier, mucho gusto. Gracias por la invitación. Al contrario, bienvenidos. Pues vamos a comenzar a platicarle a nuestro público sobre los temas que nos interesan, que en este caso elegimos el tema del desvelo. Como siempre pasa, es un tema que todos evidentemente hemos vivido en algún momento de nuestras vidas por distintas ocasiones y por distintas situaciones en general. Y me gustaría preguntarle, doctora Josefina, primero que nada, pues tenemos que entrar directamente al tema del sueño. ¿Cómo definimos el sueño físicamente? ¿Qué es el sueño como tal? Pues el sueño es un fenómeno fisiológico, digamos, fundamental para la vida, ¿no? Es algo que es cotidiano, que persiste en nuestras vidas, que está pegado con el estar despierto, es decir, vigilia y sueño, ¿no? Hacen un ciclo, que es el ciclo circadiano, y que van de la mano. Entonces, cada ciclo, ya sea la vigilia, tiene una duración y el sueño tiene una duración, de tal manera que ambos, y específicamente el sueño, es fundamental para tener una buena salud y un bienestar, tanto corporal como psicológico. Entonces, el sueño, insisto, es un impulso, hablando un poco técnico, pero es un impulso biológico que siempre está presente en todas las especies vivas. De hecho, vivimos ocupando 1/3 de lo que es nuestra vida durmiendo. Por lo tanto, es algo muy fundamental. El sueño es fundamental para repito, como dije, para nuestra vida y para nuestra salud, tanto física como mental. Claro, y es que a veces no reparamos en esta situación que tiene que ver con que el sueño finalmente es parte, como se mencionaba, de un proceso. Es decir, nunca va a estar desligado de nuestra vida, porque de repente pasa, ¿no? Que nos creamos esta idea de que es como un prender y apagar. O sea, como si en realidad en ese momento, bueno, me apago, me prendo, pero no es entender que es parte de todo un ciclo. Y en ese sentido, doctor Brian, me gustaría preguntarle, este proceso, al final de cuentas, en muchas ocasiones se nos ha dicho que contiene fases. ¿Estas fases a qué corresponden? Claro, mira, Javier, como tú lo dijiste, es un tema bastante amplio donde podemos exponer una gran cantidad de tópicos acerca del sueño, los beneficios y sobre todo las complicaciones que puede tener no adquirir adecuadamente el sueño. Pero sí, como lo comentas, mucha gente en sus distintos trabajos, sus distintos hábitos, pues no tiene un sueño adecuado, ¿no? Este sueño, para que sea correcto o de manera fisiológica, pues consiste de varias fases, como bien lo dijiste. Tenemos una fase que, entrando un poquito en términos médicos o en terminología médica, existe una fase que se llama fase de no more o sin movimientos oculares rápidos, y una fase de REM o de movimientos oculares rápidos que en cualquiera de las literaturas que ustedes lo llegaran a leer es válida, ¿no? Entonces, esta primera fase, que es de no more o sin movimientos oculares rápidos, se subdivide a su vez en 3 fases, en la N1, N2 y N3 del sueño. Previamente la conocíamos en otras 2 fases, que era N3, N4. Actualmente ya están en desuso, solo son 3 fases de la fase no more y una fase de movimientos oculares rápidos. Conforme nacemos o recién nacido hasta la edad adulta, estas fases se van modificando. No sé si te has dado cuenta, Javier, que los pacientes más pequeños llegan a estar dormidos prácticamente 18, 20 horas de su día. Y sin problemas, al contrario. Exactamente, entonces es lo común, es lo habitual, es un sueño un poquito más inmaduro y obviamente
obviamente las fases en estos pacientes también cambian un poquito. Conforme van creciendo la población pediátrica, la adolescencia y en los adultos, que también es otro extremo de la vida. De igual manera, Javier, como te puedes dar cuenta, en pacientes un poquito ya más grandes, tercera edad, ves que sus sueños son muy cortitos, se levantan demasiado temprano, toman algunas siestas por la tarde. Es porque pues su sueño se va modificando en el transcurso de la vida. Y es bastante importante crear o hacernos un buen hábito de estas características del sueño, ¿no? Porque no es lo mismo en una edad muy temprana un bebé, un preescolar, un escolar, a un adulto ya como nosotros, ¿no? Claro, y es que además de repente la misma sociedad nos ha llevado a pensar que una persona, por ejemplo, que duerme poco es altamente productiva, y entonces conforme va uno, digamos, envejeciendo poco a poco, se tiene la sensación de, claro, lo que pasa es que duerme mucho, es improductivo, pero en realidad es una condición biológica, ¿no, doctora? O sea, es decir, no podemos escapar de ello, tampoco es que tenga que ver con productividad o con el manejo, digamos, de las actividades que uno lleva. Sí, claro, Javier, fíjate que son mitos en realidad, ¿no? El doctor Brian tocaba algo importante, por ejemplo, las edades, ¿no? Y cuánto tiempo dormimos. Podríamos hablar de cuánto es adecuado dormir, dependiendo de la edad. Por ejemplo, actualmente se dice que un horario sano para tener una buena salud, tanto corporal como física, serían por lo menos 7 horas. Ok. Por lo menos 7 horas, pero vivimos en ciudades, en grandes ciudades, ¿no? Entonces, la verdad es que las ciudades también han evolucionado y han crecido, y no siempre para bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los años 60, la población en general dormía un promedio de 9 horas. Ok, muchas más para los 90 había bajado las horas de sueño a 8 horas. Para los 2004 estaban bajando a 6 horas. 2004, ahora estamos 2024. Entonces ya no hay muchos estudios, pero la realidad es que la gente está durmiendo muy poco. Además, insisto, estamos en ciudades, la mayoría de la gente se traslada largas distancias para poder acudir a su trabajo, a su escuela, etcétera, ¿no? Claro. A cada una de sus actividades. Entonces, el sueño realmente, o las horas que duermen las personas, realmente se ha convertido un problema, porque en realidad está durmiendo muy poco. Claro. ¿No? Está siendo insuficiente el sueño o está privado de sueño, y eso tiene un impacto en la salud, que puede costar realmente, ¿no? Porque lo que somos de adultos somos lo que hemos construido desde pequeños a través de la vida, ¿no? Y de hecho, aquí nosotros en el podcast generalmente tratamos de hacer un poco de conciencia en la mayoría de los derechohabientes y de nuestro público joven, para que precisamente entiendan que todas las decisiones o actividades que van llevando durante su crecimiento, pues después impactan al momento de volverse adultos, y sobre todo, por lo menos desde mi punto de vista, es importante tratar de llevar pues una vida lo más saludable posible, para que cuando seamos adultos mayores tengamos una dignidad al momento de envejecer, ¿no? Ahora, platicábamos justamente de la parte de las horas, doctor Brian, y ahora sí ya entraríamos directamente al tema. ¿Cuándo clasificamos que ya hay un desvelo? ¿El desvelo solamente es cuando me salgo de mis horas cotidianas, o tiene un rango a lo mejor específico de, bueno, a partir de tantas horas ya es un desvelo el no haber dormido como tal? Claro, mira, el desvelo como tal, pues nada más es el acto de dejar de dormir o de conciliar el sueño con lo que habitualmente lo hacemos, ¿no? Hay un desvelo transitorio que probablemente mucha población lo ha presentado, es decir, al momento de entregar algún trabajo, de hacer alguna actividad fuera de nuestros horarios habituales, simplemente el hecho de que vi alguna película, alguna serie y me desvelé, y a lo mejor me dormí un poco tarde y al día siguiente tuve que levantarme a mi hora habitual. Es un desvelo transitorio que prácticamente no va a tener ningún impacto en tu salud. Sin embargo, existen criterios para ya considerarse insomnio, ¿sabes? Okay. Entonces, ya cuando tenemos ya un poquito más de tiempo haciéndolo, es decir, hay criterios ya establecidos en el cual se dicen que son más de 3 noches por más de 3 meses, en el que esas horas en las que no estamos durmiendo lo necesario, como bien lo comentaba la doctora, ya en población adulta lo mínimo indispensable son 7 horas, pero si estamos durmiendo 3, 5 horas, se está repitiendo 3 veces a la semana por más de 3 meses, ya se considera que es un insomnio. Claro. Entonces, es importante clasificarlo, y nosotros mismos desde el punto de vista cotidiano, ubicarnos en qué parte estamos. Te digo porque el insomnio como tal, ya entrando un poquito más en este tema, es un tema bastante frecuente en la población. Muchas veces no nos percatamos de esto, pero el 30% de en nuestra vida vamos a presentar en algún momento insomnio, y no nos damos cuenta. El 10% de la población en general tiene insomnio crónico, y a lo mejor ni se está tratando, ni está buscando algún tipo de ayuda, o no está buscando alguna solución para poder revertir este proceso, ¿sabes? Porque la mayor parte de las veces no es un insomnio primario,
secundario, es decir, no se debe a una repercusión como tal del que no pueda dormir, ¿no? Llámese narcolepsia, llámese insomnio crónico, llámese a por trabajo, llámese a cualquier cosa, simplemente son malos hábitos. Claro. Y con las medidas de higiene del sueño pudiéramos revertir todo este proceso, organizarnos un poquito más y tomar las decisiones correctas para poder conciliar el sueño. Porque otro punto importante, además de clasificar nuestro insomnio por la cronicidad, es clasificarlo en base al paciente, el tipo de insomnio que tiene, es decir, si me cuesta trabajo iniciar el sueño, si me cuesta trabajo o tengo despertares durante la noche, o si tengo un despertar rápido, o es decir, un despertar temprano, que no es lo mismo en cada uno de los casos, y para ello pues se utiliza o se ocupa una valoración médica para saber en qué punto estoy y cómo podemos beneficiarnos o solucionar esto, ¿no? Claro, y esa es la parte que creo que acaba de tocar, doctor, muy importante, que en cierta medida a veces despreciamos un poco esta situación y pensamos, como decía yo al principio, pues que la cosa del sueño no es tan relevante, que es nada más un prenderse y apagarse por las noches, y al final puede derivar en situaciones muy importantes y muy complejas, ¿no? Y además la importancia de tratar esto como una, digamos, un síntoma de me imagino otras cosas. En ese sentido, doctora, no sé si nos pueda platicar un poco qué consecuencias nos puede traer que comencemos con, como se mencionaba, ¿no? Esta higiene del sueño desde muy temprana edad, porque claro, me remite a lo que pasa en la cultura mexicana, ¿no? Está el niño dormido en la fiesta, lo avientan a unas sillas y hay que se quede, y entonces luego ya es muy complejo a lo mejor pues no dormir con estímulos externos, porque creo que eso es lo que a todos nos pasa, ¿no? Que creemos que dormir es, pues ponte una película para dormir, pues ponte musiquita, es más, platícame algo antes de dormir. Entonces nos puede platicar un poco de esta parte de la higiene del sueño. Bueno, antes de llegar a la higiene de sueño me gustaría platicar, retomando lo que decía el doctor Brian, es que el sueño es fundamental para el desarrollo y crecimiento, hablando de niños, por ejemplo, de tal forma que el sueño tiene múltiples funciones, el que se cumpla en los horarios requeridos, con las horas requeridas, porque regula muchas situaciones, es decir, el sueño es necesario para reestructurarnos, literal para resetear, hablando de alguna manera, resetear, por ejemplo, las células a todo nivel, es decir, órganos y sistemas, cerebro, músculo, tejidos, tiene control a nivel de sistema nervioso central, tiene control a nivel inmunológico, tiene control a nivel cardíaco, tiene control a nivel de aprendizaje, por ejemplo, es donde se concretan nuestro aprendizaje. Entonces, hablando de desarrollo y de los niños, por ejemplo, si no duermen sus horas, pues van a tener problemas de aprendizaje, van a aprender más lento, y no es que el niño no tenga la capacidad, sino que simplemente los adultos no estamos vigilando límites en el sentido de la higiene que debe de tener, es decir, límites de hora para poder dormir. Ahí ya estamos tocando un tema de un punto de los diversos que lleva la higiene de sueño. Entonces, por ejemplo, los niños pues tendrían que irse relativamente temprano para dormir, porque la luz, por ejemplo, que nosotros percibimos al abrir los ojos cuando despertamos, marca a nivel del sistema nervioso central que debemos estar despiertos. Ok. ¿Sí? Y cuando viene la oscuridad, la tarde-noche, marca a través de sustancias y hormonas como la melatonina, marca la situación de que ahora hay que dormir. Entonces, hormonas como las marcadoras para dormir se liberan en la tarde-noche, digamos. Por eso es que también podemos tener un poquito de sueño en la tarde nosotros. Claro, lo que pasa siempre, ¿no? Que empiezan las tardes nubladitas y entonces, como que dan ganas de irse a acostar, ¿no? Claro. Entonces tienen diferentes picos de liberación estas hormonas, da un poquito de sueño, pero por ahí de las 9, 12 de la noche viene un pico mayor de esas hormonas, y es cuando deberían de nuestros niños y adolescentes estar dormidos. ¿Por qué? Porque entonces se están liberando adecuadamente las hormonas, por ejemplo, la hormona de crecimiento, ¿no? Y no le damos importancia. Ahí estamos tocando una de varios aspectos de la higiene de sueño. Entonces sería importante irnos, no solo ellos, sino todos, niños y adultos, tener un horario estricto de irnos a dormir y de despertar. Esa sería una de higiene de sueño. Entonces necesitamos horarios precisos, necesitamos no tener luces. Por ejemplo, en nuestra recámara, la recámara siempre hemos dicho que se utiliza solamente para 2 circunstancias. Una de ellas es dormir. Entonces, regularmente la utilicemos para más. Es nuestro centro de trabajo, nuestro centro de diversión, o estamos con los dispositivos que, como dijo el doctor, además están emanando luces que activan el sistema nervioso central y nos están dando la información como si fuera el amanecer. Es decir, ahorita tienes que estar despierto. Y no, sería al contrario, ¿no?
¿no? Sería la señal para poder ir a dormir. Entonces no podemos tener este tipo de dispositivos. Entonces otro punto en la higiene de sueño es no puedo utilizar la recámara para trabajar y tener otras actividades. No puedo tener dispositivos electrónicos, no puedo tener televisión, porque entonces voy a alterar mi ciclo de vigilia de sueño y específicamente en este momento pues de sueño, y por lo tanto voy a tener afecciones en mi salud. Claro. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISSSTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Y es que además, pues creo que son como situaciones bien importantes con respecto a los espacios. A veces tenemos la percepción de que al final, pues mi cuarto es como mi templo, ¿no? Es decir, es donde yo voy a tener como cosas muy personales. Claro. Y evidentemente creamos estos espacios a lo mejor súper luminosos o, como decía la doctora, y ocupándolos para otras actividades. Pero, ¿qué tanto influye, por ejemplo, que las personas que trabajan durante muchas horas y están en lugares donde se tienen que desvelar durante muchos horarios, que estos espacios no sean tan acogedores? O sea, me refiero, por ejemplo, a personas que trabajan de noche, que sufren desvelos ya por cuestiones de tipo laboral. En ese sentido, doctor Brian, ¿qué afectaciones puede llegar a tener estas personas si se mantiene este desvelo, como se mencionaba hace ratito, crónico? Fíjate que ese es un tema bastante importante, porque hace rato te comentaba que existen muchas causas del insomnio, ¿no? Como tal, podemos tener insomnios por algo orgánico per se, es decir, que tenga un trastorno respiratorio del sueño, que tenga un trastorno del movimiento durante el sueño, que tenga parasomnias, que tenga narcolepsia, que tenga una infinidad de cosas, pero hay otros trastornos o más bien causas del insomnio que pueden ser secundarios a. Claro. En este caso, el insomnio secundario a horarios de trabajo en los que te exponen a un mal dormir, por así decirlo, es un tema sumamente complicado y que, a pesar de que a lo mejor mucha gente no conoce, existe una norma en la cual la 035, en la que como tal tenemos el derecho a platicar con nuestros jefes, claro, acerca de nuestros horarios de trabajo para ver un poquito más de los descansos que podemos tener durante esas horas laborales. Tú sabes que existen muchas personas que se dedican a hacer guardias, incluso en el ámbito médico, pues es bastante frecuente que durante nuestra formación hagamos guardias, pero no solo eso, o sea, hay personas que se dedican a cuidar, a velar como tal, hay conductores de tráiler, de camiones, todo este tipo de cosas que sus horarios son nocturnos, ¿no? Entonces, claro, ahí su ritmo circadiano prácticamente se ve muy alterado como tal. Es cuestión de que este tipo de personas acercarse con sus jefes inmediatos y tratar de buscar soluciones para ver cómo podemos regular esas partes en las que tenemos una deuda de sueño, ¿sabes? Claro. Porque todo ese tipo de sueño que se está perdiendo, en algún momento nos va, hablando un poquito más coloquialmente, pues a cobrar factura, ¿no? Totalmente. Porque el sueño como tal tiene una gran cantidad de implicaciones a nivel de nuestra economía, o sea, economía hablando corporalmente. Claro. Porque tenemos una gran cantidad de funciones regulatorias neuroendocrinas, alteraciones inmunológicas, tenemos una gran cantidad de cosas en nuestra salud que nos va a llegar a afectar y que en este momento o en ese momento que estamos laborando probablemente ni nos sintamos mal o estamos perfectamente, pero en algún momento de nuestra vida va a causar repercusión. Entonces, claro, en gran medida de lo que se pueda evitar y tratar de organizar ese tipo de situaciones para llegar a pues adquirir nuestras horas de sueño que nos corresponden como tal, sería lo ideal en estos pacientes. Sin embargo, pues sabemos que hay muchas complicaciones y que a lo mejor no se va a poder y que, pues no sé, hasta puedes perder el trabajo, ¿no? En esos, sí, claro, en estos sentidos. Los ritmos de vida actuales que a veces no nos permiten tomar decisiones del todo, claro, sino tener que ser reactivos solamente, ¿no? Pero creo que es un buen consejo que se acerquen con sus jefes y obviamente platicar con respecto de los descansos, de qué manera se puede trabajar con eso. Sí, claro, es que la verdad, la mayor parte de la gente pues no estamos informadas y pensamos que es que el trabajo es nocturno. Oye, sí es nocturno, pero hay que ver de qué manera optimizamos nuestros tiempos para que yo también pueda tener mis descansos, porque seguramente va a haber tiempo muerto en el que no es necesario que me mantenga despierto, ¿sabes? Obviamente siempre estando pendiente de lo que estoy haciendo, pero hay que ver la manera de optimizar estos tiempos y sobre todo para no tener esas complicaciones a futuro que ahorita ni siquiera la estamos dimensionando. Y en este caso a mí me surgió un recuerdo, doctora, que de repente se menciona mucho en los medios de comunicación y recuerdo haber escuchado en algún otro lugar que el sueño que uno pierde al desvelarse ya nunca se recupera. ¿A qué se refieren con esta frase? O sea, de plano sí, si yo me desvelé durante muchos días, no sé, se me ocurre, me fui a la fiesta, regresé a las 5 de la mañana, me dormí solo unas horas y luego
al siguiente día tuve que trabajar y resulta que no pude realmente dormir como tal. ¿Es real? ¿Nunca recuperas esas horas de sueño hablando, digamos, físicamente o fisiológicamente, o es un mito? Es real, en el sentido de que pues lo que no dormiste, ¿no? Por lo tanto, te quedas con una deuda de sueño y el haber no dormido adecuadamente, insisto, repercute en la salud, ¿no? Claro. Es decir, decíamos hace rato y lo insistían ahorita, el sueño tiene encargada la regulación metabólica y endocrina. Entonces, lo que no se reguló en ese momento, pues ya tuvo un impacto en la salud. Dormimos para resetearnos, insisto. Entonces, hay una activación inmunológica durante el sueño. Si no dormimos, vamos a ser más propensos a infecciones. Claro, si logramos, la idea sería procurar dormir un poco para recuperarse un poco, pero no puede ser constantemente porque entonces ya hay una privación constante o una privación crónica de sueño que va a estar con la presencia de alteraciones en la salud. Hace rato hablábamos del aprendizaje, por ejemplo, en los niños y los adultos no nos escapamos. También vamos a tener esas alteraciones, ¿no? En el sueño eliminamos cosas como radicales libres, que luego todo el mundo está presente ahí. Sí. ¿Qué tomamos para los radicales libres? Pues duerme. Sí, o sea, ni siquiera necesitas una sustancia externa, ¿no? O sea, solamente no tengo que comprar medicamento, ¿no? Duerme, ¿no? Duerme a tus horas. Procura tener higiene de sueño, ¿no? Hay por lo tanto, una regulación, una restauración de toda la economía corporal. Hay homeostasis sináptica, es donde decíamos se fija de alguna manera lo aprendido y por lo tanto se mejora o se afianza la memoria y el conocimiento, ¿no? de todas las personas, en especial en los chiquillos, y por lo tanto existe la consolidación de la memoria, ¿no? Por lo tanto, pues la deuda, o sea, lo que no dormimos tuvo un impacto. Claro. Y el impacto, esto que decimos parecería muy médico, ¿no? Y eso, claro. ¿Y eso en qué me ayuda? Pero si decimos coloquialmente, por ejemplo, la deuda de sueño, la deprivación de sueño puede afectar a grados como tener resistencia a la insulina, tener ya cambios metabólicos y tener incremento de peso, o sea, incrementa nuestro peso corporal y podemos llegar a diabetes por no dormir simplemente, ¿no? Ok, o sea que esta situación de que es que le dio diabetes porque le dio un susto y cosas así, no necesariamente son reales, ¿no? O sea, bien podría ser porque hay una mala alimentación y evidentemente va ligado a lo mejor también con una falta de sueño. Así es. Entonces sí es muy importante tener cuidado con las horas que dormimos, ¿no? Porque en algún momento vamos a tener alguna pequeña deuda de sueño, pero nos estamos acostumbrando socialmente a tener grandes deudas de sueño. Y la pequeña por ejemplo, decía al principio el doctor que tuvimos que hacer una tarea o que tuvimos o que Javier tuvo una entrevista en la noche y se tuvo que desvelar, o que los médicos tuvieron que hacer una guardia, alguna situación, simplemente que tuvimos una fiesta. De todos modos, esos cambios que hemos mencionado se han dado. Por lo tanto, nos quedamos ahí con la deuda de sueño. Ya fue, pues. Claro. Entonces, de aquí en adelante, lo que hay que hacer es higiene de sueño, ¿no? Tener horarios constantes, tener una rutina de sueño, hacer un espacio cómodo y agradable, no ingerir demasiados alimentos o alimentos copiosos ya cerca de la hora de dormir, ¿no? Evitar los aparatos que decíamos electrónicos, y el horario de dormir también extenderlo a los fines de semana, cosa que en las ciudades está medio complicado, ¿no? Pero hay que tratar el mayor tiempo posible. Tenemos idealizadas a las sociedades altamente industriales, claro. Específicamente las sociedades de Oriente. Yo recuerdo haber leído acerca del caso de Japón, una sociedad que es altamente productiva, que trabajan muchas horas al día e incluso en las noches, y que entonces, por ejemplo, está permitido cuando las personas se desvelan, que generalmente van en el transporte público o están en lugares públicos comiendo o haciendo alguna compra, que se detienen y se duermen unos segundos. Y entonces, últimamente en redes sociales aparece como, miren, trabajan tanto que está permitido que duerman de pequeñas siestas en el camino. En cuestión del desvelo, ¿esto estaría recomendado o en realidad estamos ante la presencia de un problema, digamos, de carácter social que pues estamos viendo en una sociedad altamente productiva e industrial? Sí, fíjate que ahí es un poquito de ambas, ¿no? Porque cotidianamente la gente lo va a ver por la cuestión productiva, pero las siestas también, que es un tema muy importante y que qué bueno que lo
que lo comentas, Javier, las siestas también tienen su repercusión en nuestro ritmo circadiano, en nuestro sueño, ¿no? Como ya lo venimos repitiendo, pues lo ideal es que durmiéramos cuando menos 7 horas durante todo el día, que prácticamente se hacen durante la noche. Sin embargo, está aceptado tomar pequeñas siestas no mayores de 30 minutos en un periodo de antes de las 6 de la tarde. Te puedo decir, no es una recomendación general, incluso lo más recomendable son para los niños, que por esas cuestiones hormonales hay que dejar que duerman un poquito más. Pero retomando un poquito, y cuando me hiciste la primera pregunta de cuáles son las fases del sueño, hay que recordar que algunas fases del sueño, para llegar a etapas más profundas del sueño, no se llega en esos 30 minutos. O sea, tienen que pasar de 60 a 90 minutos para poder llegar a estas fases más profundas del sueño, y que es donde sí se liberan todo ese tipo de cantidad de hormona de crecimiento, de esos factores insulínicos, de interleucinas que promueven la inmunidad, todo ese tipo de cosas que no se va a recuperar. Entonces, eso es parte también de la deuda de sueño que no vas a adquirir más adelante. No porque tomes estas pequeñas siestas va a mejorar tu sistema inmune, por ejemplo, claro, sino que más bien puede que sientas un poquito mejor, que tengas un poquito con más energía para que puedas rendir durante el transcurso del día, pero no va a retomar esta parte del sueño que ya has perdido. Entonces, fíjate, curiosamente, ahorita que mencionas en Japón, y hace rato comentándolo aquí también con el personal del ISSSTE, hablábamos un poquito de la exposición a pantallas, aunque ahorita no lo hemos tocado como tal el tema, pero justamente en Japón se hizo un estudio bastante interesante en el 2019 hasta el 2021, y como posterior a la pandemia, tú has visto que la mayor parte de los seres humanos hemos estado más expuestos a pantallas, ¿no? Así es. Obviamente, como no teníamos el acceso a acudir a nuestros trabajos, y por toda esta cuestión de quedarse en casa, pues el trabajo era en línea, los niños tenían sus clases en línea, la exposición a pantalla se incrementó. Entonces se incrementó hasta un 89%, que es bastante alto. Como ya bien lo comentaba la doctora, pues esta exposición luz directa e indirecta, que muchas veces, aunque no tengamos el dispositivo frente a nuestros ojos, causa alteraciones en nuestro ritmo circadiano, y sobre todo por este impacto a nivel del sistema nervioso central, que nos depriva un poquito del sueño, ¿no? Entonces es sumamente importante, y al final les daré unos tips o unas recomendaciones así básicas que me gustaría que las anotaran, como así tal cual, seguirlas al pie de la letra para intentar de tener las mejores medidas de higiene del sueño y poder conciliar el sueño adecuadamente. Pero sí es bastante importante, o sea, sí nos pueden decir que trabajemos mucho más y que seamos más productivos, sí, pero el sueño al final, como te vengo diciendo, es sumamente importante. Así como nos enseñan a comer 3 veces al día, enseñarnos a dormir debería ser una asignatura en la primaria en la cual nos deben de enseñar, claro, a dormir adecuadamente, porque muchas veces no sabemos ni dormir, o sea, el chiste es llegar y descansar, pero ¿cuántas veces no te levantas, no descansaste y no saben por qué, si te acostaste temprano? Son una cuestión de factores que luego la gente no se da cuenta, y que muchas veces ni es un motivo de consulta en el cual sí deberían de acudir, la verdad. Claro, y yo estoy completamente de acuerdo que tendría que llevar a cabo una educación, podríamos llamarle como del sueño, claro, desde temprana edad, y también para los adultos, porque en muchas ocasiones, pues yo luego hago la broma, ya no me cueso al primer hervor, en mis contemporáneos, de repente la broma que siempre pasa en redes sociales, ¿no? Es que dormí pero no descansé. Claro, y claro, tiene que ver efectivamente con los estímulos que manejamos, con los espacios en donde estamos durmiendo, nuestras actividades, y además una cosa que me gustaría preguntarle, doctora, bien importante. Ya me desvelé, por la razón que sea, tenemos un desvelo, ya llevamos ahí varias horas sin dormir, y empieza entonces a la mañana siguiente la carrera contra el sueño, y empezamos a utilizar sustancias, ya sea café, el cigarro, refresco, que digo, de sobra todas las afectaciones que pueden llegar a tener. Si ya me desvelé, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué puedo hacer para tratar de mantener un poco, digamos, en calma el cuerpo? Porque supongo que, pues, con todos estos cambios que nos han platicado, no debe ser fácil para el cuerpo mantenerse despierto en ese momento. Así es, que es un punto importante, ¿no? Ya me desvelé. ¿Cómo voy a sentir al otro día? Fatal. Y algo que caracteriza el otro día es que vamos a tener somnolencia durante el día, ¿no? Lo que nosotros llamamos somnolencia diurna excesiva. Y entonces, en todo momento, llámese laboral, voy a estar somnoliento, llámese socialmente, llámese familiarmente, o en mi trabajo. Y en mi trabajo puedo tener fallas, porque la deuda de sueño o la privación de sueño, uno de los sellos es la afectación cognitiva. Sí. Es decir, vamos a estar más lentos, vamos a responder lento a las tareas, vamos a tener un tiempo de reacción más prolongado, es decir, vamos a poder desarrollarnos, pero siempre vamos a ser más lentos. Y conforme esto no lo superáramos o siguiéramos en esa cotidianidad, pues vamos a aumentar en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues bueno, tener higiene de sueño, ¿no? Porque si sigo en esta conducta, por ejemplo, decíamos, voy a tener tiempos prolongados de reacción, voy a
voy a estar en posibilidades, por ejemplo, de tener un accidente automovilístico. Claro. Hay estudios en América Latina donde han hecho investigaciones profundas en diferentes ciudades, las más grandes entre las que está México, por ejemplo, donde dice que los mexicanos nos mantenemos con somnolencia diurna excesiva hasta en un 16%. Y es un estudio ya antiguo, ¿no? Actualmente debe ser mucho mayor. Seguramente subimos también en ese índice, tristemente. Es, mucho mayor. Y habla ese estudio de este tipo de situaciones que platicaba de cómo nos convertimos lentos a la hora de reaccionar y hacer nuestro trabajo. Y cómo, como aumentan, podemos tener, por ejemplo, afección al sistema nervioso central y nuestra psique, específicamente áreas prefrontales que regulan nuestro razonamiento y, por ejemplo, cómo podemos ser más arriesgados en nuestras actividades con tal de sacarlas adelante. Claro. Y podríamos estar expuestos a accidentes automovilísticos, accidentes de trabajo e incluso tener problemas psiquiátricos tal cual, porque conforme avanza esta privación de sueño, pues vamos, insisto, hay una afección al sistema nervioso central y entonces podemos tener ideas perseverantes, ideas de referencia. Las ideas de referencia es que, por ejemplo, ahorita que estamos platicando, yo digo, Javier me estaba viendo fijamente, debe estar pensando alguna causa mala mía, de mí, ¿no? Claro. Esas son las ideas de referencia y ya no tenemos la misma autocrítica y la misma autovigilancia hacia con nosotros. Entonces podemos tener muchos problemas. Por eso es que el dormir se convierte en algo fundamental, ¿no? ¿Qué hago? Pues bueno, siempre tengo que corregir esta situación, ¿no? En ese estudio, que es el estudio Platino, insisto, ya tiene algunos años, hablaba de México como uno de los 10 países con mayores accidentes automovilísticos, con mayor costo de ingreso de pacientes a los hospitales, con un número increíble de lesionados, ¿no? O incapacitados y lo vemos actualmente, ¿no? México, digo, todo aquel que prendamos la televisión y veamos una fracción de algún noticiero o simplemente en la vida diaria, son accidentes. Claro. Eso es algo que tenemos que tratar de detener, educando a las personas con un mejor hábito de sueño. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste. Claro, y es que además se ha generado esta idea social de que las personas que duermen poco, entonces están siendo altamente productivas y entonces están siendo exitosas y no se dan cuenta de todas las afectaciones que puede llegar a tener. Y es que además también es uno de los mitos que me gustaría platicar, doctor Brian. No importa que yo me duerma muy tarde y a lo mejor, por ejemplo, me despierte con ya luz del día, o es necesario que yo me duerma antes de cierta hora para poder acumular horas de sueño, sobre todo hablando de la higiene del sueño, ¿no? Porque también, por ejemplo, pues está esta situación de, bueno, pues llegué de la fiesta a las 6 de la mañana, me duermo y entonces ya no me siento desvelado, cuando en realidad a veces sí sucede. O sea, si uno tiene esa sensación de, pues es que como estaba la luz, había otras cosas externas, pues no dormí bien. Entonces no sé si nos pueda platicar un poquito de eso. Fíjate, Javier, que en este aspecto pues va a variar mucho, ¿no? Va a depender mucho del tipo de persona o de la persona que a lo mejor esa noche pues no pudo dormir a la hora que usualmente duerme y despertarse a sus 7-8 horas aproximadamente. Pero es importante comentar que para que el sueño sea eficaz debe estar en un ambiente sumamente tranquilo, con una oscuridad adecuada y con un ambiente pues realmente adecuado para el sueño. No es lo mismo despertarme a las 8 de la mañana, un ejemplo, que apenas está saliendo el sol, que ya empieza a haber un poquito de actividad, de ruido, a yo mantenerme despierto hasta las 12 del día, cuando ya desde las 8 hay ruido, desde las 8 hay luz, ya no estoy conciliando bien el sueño, simplemente estoy acostado batallando con seguir estando dormido. ¿Por qué? Porque simplemente las personas del resto del mundo ya están iniciando sus actividades, ¿no? Y más en las ciudades que ya hay un poquito de estrés desde las 7, 6 de la mañana, que no va a ser lo mismo. Entonces, puedes tratar, sí, de descansar o de dormir, por así decirlo, si tuviste un retraso en el inicio del sueño, que te vas a dormir 2, 3 de la mañana y te tratas de descansar tus 8 horas, pero va a ser sumamente complicado que sean esas mismas horas reparadoras o en sueño, en esas etapas profundas del sueño,
sueño porque realmente el ambiente no es el óptimo, no va a ser el adecuado. Generalmente a esas horas del día ya entra la luz del sol, como te digo, ya hay ruidos, vecinos o como tú quieras llamarlo, tu mascota, todo ya va a estar en un ambiente no óptimo para tu sueño. Entonces es sumamente complicado y puedes tú ajustarlo a como tú quieras, pero realmente no hay ningún beneficio como tal. O sea, no vas a estar dormido y no vas a llegar a etapas profundas del sueño, simplemente vas a estar descansando, engañándote contigo mismo, como te comento, y no vas a llegar a dormir. Incluso como tú mismo lo comentaste, ya un poquito de edades, ya de nuestra edad, un poquito más grandes, una desvelada, un periodo de privación del sueño durante un transcurso previo de los días molesta incluso un poquito más que cualquier otra cosa, que incluso estando enfermo. Claro. Entonces te sientes pésimo, al siguiente día te sientes fatal, y a pesar de que ingieras bebidas estimulantes o cafeína o lo que tú quieras, no vas a recuperar esa parte del sueño. Como te digo, lo perdido está. Como si te golpeas, pues ya te golpeaste, ¿no? No voy a poder solucionarlo, pero hay que tratar de remediarlo para no volverme a golpear. Claro. Entonces aquí lo importante es no hacerlo habitual los malos hábitos y mejor hacer habitual los buenos hábitos o los medios de higiene del sueño, ¿no? Ahora, doctora Josefina, ¿cuándo, en su opinión, se tiene que acudir al médico? Es decir, ¿cuándo nuestros derechohabientes y el público en general, obviamente les invitamos a que acudan a las clínicas del ISSSTE? Como siempre hacemos la recomendación, primero vayan a su clínica familiar para que obviamente puedan recibir todo el servicio completo y además puedan tener un diagnóstico previo, pero ¿cuándo de manera profesional podemos determinar ya es hora de ir al médico? Porque esto de los desvelos ya no está funcionando. Claro, cuando ya impacta nuestra salud, ¿no? Por ejemplo, doctor Brian hablaba del insomnio. Se requieren por lo menos 3 meses en una condición de no poder dormir, ya sea al inicio del sueño de mantenimiento o despertarse muy temprano durante 3 veces a la semana por lo menos 3 meses. Entonces ya estoy viendo que es un problema, ¿no? Y que está impactando en mi vida cotidiana, llámese laboral, social o al desempeñar alguna tarea mecánica, ¿no? Entonces me está costando, pues tengo que acudir. Hay especialidades que ven esto y pueden revertir la situación o aconsejar, ¿no? Claro. Por ejemplo, ya me acuerdo de un joven que decía, es que no es que tenga problemas con el insomnio, ¿no? Es que tengo internet. Okay. Entonces un poquito, con una opinión un poquito complicada con respecto de su salud, ¿no? Sí, entonces bueno, pues hay que soltar el internet, ¿no? En los adolescentes, por ejemplo, digo que a mí me gustan este asunto de los jóvenes. En los adolescentes hay un padecimiento que se llama fase retrasada del sueño, que significa que duermen muy tarde. Todo el mundo está durmiendo y ellos están en vida activa, ¿no? O claro, están justamente con el internet, con las redes sociales y demás, con los dispositivos, y entonces ya se hace un hábito y es que ellos dicen así, es que yo ya no logro dormir, y efectivamente no logra dormir. Entonces, por ejemplo, eso ya requiere atención y hay pautas para que puedan recuperar su sueño a lo normal. Entra la higiene de sueño nuevamente, ya sea pautas, lo que tocaba ya Brian, pero desde técnicas de relajación, meditación, desde mi comodidad en mi cuarto, no dispositivos. No se logra de inmediato, pero sí vamos recorriendo poco a poco los tiempos de sueño a forma adecuada, y también hay tratamientos medicamentosos especiales o incluso hormonales para recuperar el ciclo, pero todo lo que salga fuera porque insisto, el impacto en la salud es importante, ¿no? Y actualmente pues México tiene un problema de pandemia, y no me refiero al COVID, sino claro, pandemia de obesidad y de diabetes. De diabetes, así es. Entonces el sueño le está pegando fuertemente a ese aspecto, a los jóvenes, ¿no? Antes era común ver jóvenes delgados. Ahora ya es lo raro. Ahora ya es lo raro. Desafortunadamente. Y es que además, dentro de todas estas implicaciones que estábamos platicando también, por eso yo decía, ¿no? El problema es, bueno, ya tuve un desvelo, luego encima le aviento sustancias que pueden llegar a afectar el sueño o pueden afectarte físicamente. Ahorita platicábamos toda esta parte del sueño reparador, como se le conoce comúnmente, y las afectaciones a la salud. Y obviamente también ya platicamos accidentes y todo esto. Platicábamos también un poco fuera del aire con un compañero sobre el tema, y decíamos que pues tú ves a ciertas profesiones, como se decía hace rato, los médicos, los policías, veladores, e incluso ahora también ya hay gente que se dedica, por ejemplo, a cosas de tecnología, que por las noches tiene que trabajar muchas horas y que entonces aumenta el consumo de estas sustancias y puede caer en eso, ¿no? De hecho, pues tenemos el caso famoso de muchos artistas que de repente dicen, pues es que tenía problemas para dormir, y resulta que combinó 3 o 4 medicamentos diferentes, más bebidas energéticas, más no sé qué, y entonces pues es un cóctel que incluso puede llevar a la muerte, que es algo que a lo mejor de repente no tomamos en cuenta, ¿no, doctora? Sí, de hecho, por ejemplo, cuando nosotros estamos despiertos, tenemos hormonas como la hormona del estrés, el cortisol,
que nos permiten llevar a cabo nuestras actividades, ¿no? Es decir, nos invitaron a una entrevista en radio, sí, ¿no? Entonces hay que estar listo, ¿no? Claro. Estar listo. Entonces, esa hormona, por ejemplo, nos impacta en tener una frecuencia cardíaca mayor y una presión arterial mayor que cuando dormimos. El cortisol cuando dormimos está por debajo. Okay. Entonces tiene que bajar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces la persona que no duerme adecuadamente trae la presión arterial y la frecuencia cardíaca sube y baja. Entonces tiene riesgo de tener son de los primeros que se presentan, por cierto, ¿no? Cardiovasculares. Entonces convertirse en un paciente hipertenso, en un paciente cardiópata, en un paciente resistente a la insulina, en un paciente con sobrepeso y por lo tanto en un paciente con... Sí, es que son tantas cosas que de repente están asociadas más bien con el sueño, que no tomamos en cuenta y que creemos, como yo insistía desde el principio, ¿no? Creemos que es una cuestión de resistencia, que es una cuestión nada más como de, bueno, es que yo aguanto más que tú, sí, o que no tomamos en cuenta, ¿no? Que no nos es importante, ¿no? Así es. Como que lo dejamos en segundo plano, no sabiendo todas las repercusiones que nos puede llegar a traer a futuro. Y sí, como ya les comentaba, este es un tema bastante amplio, sumamente interesante y que, como bien lo comentaba la doctora, o sea, viendo la arquitectura del sueño, cada persona y cada ser humano lo puede tener modificado por una infinidad de factores que muchas veces ni cuenta nos damos y que es fundamental que el paciente esté consciente de cómo está modificando su arquitectura del sueño y no llegando a estas fases profundas del sueño simplemente por una cuestión de malos hábitos. Entonces, pues sí, como ya te comentaba hace ratito, Javier, al final de la charla, y creo que lo más importante que queremos que se lleven para todos nuestros escuchas son estas medidas de higiene de sueño, que sí parecen que son un poquito, no sé, a lo mejor un poquito inicialmente difíciles de realizar, pero que necesitamos hacer los hábitos. Simplemente no son nada complicadas, pero hay que realizarlas. Por ejemplo, en el primero de los casos es que realicemos alguna actividad física. 30, 40 minutos de preferencia por las mañanas y unos 20 minutos antes de que se oscurezca o de que se ponga el sol. También adquirir un poquito de caminata al aire libre, realizar esa actividad física, porque muchas veces lo vemos como que algo extra, ¿no? Sí. Realmente el ejercicio es parte de nuestra vida cotidiana. Así como comemos, así como nos bañamos, así como dormimos, tenemos que hacer alguna actividad física. Esta exposición previa a los 20 minutos antes de que oscurezca o por las tardes a realizar una caminata también tiene que ver con estos sistemas tan primitivos del sistema nervioso central, que es la exposición a la luz, ¿no? Para que él mismo se dé cuenta de que se acerca la noche y que por tanto pues ya va a ser momento de empezar a tener nuestros rituales de sueño, ¿no? El segundo punto también es que si tenemos alguna dificultad para conciliar el sueño, y bien como lo comentaba la doctora, es practicar alguna actividad o algún ejercicio relajante. Que hay mucha actividad hoy en día, natación, que nos puede relajar un poquito, incluso tú sabes que cuando vamos a nadar un poquito cansados y tenemos un poquito de sueño al final, el yoga, tai chi, un montón de actividades que podemos hacer y no es necesario estar pagando, o sea, obviamente los podemos desde nuestra casa realizarlos y simplemente nos van a tener un beneficio muy importante. Otro punto importante es platicar nuestros problemas con el resto de las personas o con la persona indicada, cosas que nos llevamos a la cama sin resolver, y son muchas veces, te lo aseguro, que varios de nuestros escuchas están pensando, es que sí, yo no duermo bien porque estoy estresada, claro, por tal y por tal situación. Incluso el estrés de no estar durmiendo, ¿por qué no estoy durmiendo bien? Lo llevan al insomnio, ¿no? Entonces, claro, es importante sacar todo este tipo de cosas, acudir con un médico especializado, psicólogos, psiquiatras, en el cual nos pueda ayudar con ese proceso, y van a ver que mágicamente su sueño va a empezar a funcionar de manera habitual. Evitar estas sustancias estimulantes, alcohol, cafeína, té que contienen la teofilina, refrescos de cola después de las 5 de la tarde. Idealmente no los consuman, hablando de la coca específicamente, de los gaseosas. El café, si es necesario en sus mañanas, está bien, tomen su taza de café, pero no excederlo después de las 5 de la tarde. Evitar la ingesta excesiva de líquidos 3 horas antes de acostarse, porque es otro de los motivos en el cual la gente está levantando para ir al baño. Exactamente, entonces es importante. Cenar, obviamente, no tan copiosamente, bajándole un poquito a las grasas, que fíjense, de igual manera tiene un impacto en nuestra salud corporal, ¿no? Entonces, es todo de la mano, ¿no? Evitar las siestas durante el día, lo que les había dicho, a menos de que sean niños, adolescentes que realmente lo ocupen, o adultos mayores, pueden realizar estas siestas no mayor de 30 minutos antes de las 6 de la tarde. Entonces es importante que las realicen. Mantener horarios regulares de siestas, que es yo creo que lo más interesante y lo más difícil que puede llegar a costarles, ¿no? Entonces, si yo me voy a acostar todos los días a las 9 de la noche, 10 de la noche, hay que mantenerlo como horario hasta que habituemos a nuestro cuerpo a que esa hora es la hora de la siesta, no de que a ver a qué hora me da sueño, a ver a qué hora me duermo. Si hoy me dormí a la 1, mañana a las 12, hoy a las 2 de la mañana. Entonces es sumamente importante habituar nuestro organismo a un horario establecido a la hora de acostarnos para ir a dormir. No vamos a realizar ningún tipo de actividad en la cama, ya lo bien comentaba. La cama es
exclusivamente para dormir. Nuestra habitación, ya sé que es nuestro espacio sagrado, pero si queremos hacer algún tipo de actividad, nos vamos a algún otro lugar. La cama es exclusivamente para dormir y nos vamos a ir cuando tengamos sueño para conciliar justamente el sueño y habituarnos a que la habitación es para dormirnos. Esto también es importante en nuestras habitaciones, tiene que estar con una iluminación totalmente oscura cuando vayamos a estar dispuestos a dormir. Si estamos en sitios o en ciudades donde hay mucho sonido, pues tratar de evitarlo con tapones auditivos o con algo de que no nos pueda molestar la luz. Si de plano no podemos tapar las luces de nuestra casa, comprarnos algún antifaz para que la luz que le comento, este sistema tan primitivo pero que sigue funcionando, el sistema de luz central, se evite y la exposición a luz sea la adecuada. Y simplemente si son de nuestros escuchas que tienen una necesidad imperiosa de ir al baño durante la noche, pues acercarse a algún método, sobre todo en pacientes un poquito ya de tercera edad, acercarse a algún recipiente para poder orinar y no estarse levantando e interrumpir ese ciclo circadiano tan bien que se está dando, ¿no? Entonces son unas medidas de higiene que, como lo escuchan, no son difíciles, pero a la hora de ponerlas en práctica luego así batallan, ¿no? Entonces, como ya les comentaba, esa exposición a pantallas, acostarse con el celular en la mano, a pesar de que mucha gente lo haga, mucha gente dice, no, pues yo sí duermo, sí, pero ¿qué tal estás descansando y qué tal estamos llegando a estos ciclos de sueño, ¿no? Entonces sí es muy importante y espero que los puedan llevar a cabo para que tengan unas medidas de higiene de sueño adecuadas y en su defecto, si a pesar de todas estas medidas o pasos que les di no llegan a conciliar, pues acudir con su médico y orientarlos de mejor manera. Como ya lo comentó la doctora, existen muchos fármacos que idealmente no solemos dar de primera intención hasta que estudiamos bien su arquitectura del sueño, hasta que analizamos bien el caso y sobre todo no se automediquen, ¿no? Porque es bastante frecuente que, no puedo dormir y ya me tomé mi tableta de diazepam. No saben todo el daño cognitivo que se están realizando a ustedes mismos, que incluso no lo harían, o sea, prácticamente no lo harían si se dan cuenta de todo el daño que lo están haciendo. Entonces, pues nada, espero que lo lleven a cabo y sobre todo que tengan una buena educación de su sueño, ¿no? Y sobre todo a sus hijos, también educarlos, ¿no? Porque muchas veces el bebé está dormido, comparte la habitación con los papás, el papá llega a trabajar, está haciendo mucho ruido, a la mamá se le ocurre prender la tele. Entonces es un montón de cosas que no estamos pensando en los pacientes que parece pediátricos. Que no impactan, ¿no? Pero sí, exacto. Incluso, o sea, la pareja de cama influye mucho. Hay veces que yo tengo insomnio, no sé, porque mi pareja de cama ronca. Entonces es un tema bastante amplio que se puede abordar por todos lados, pero que sí hay que buscar ayuda cuando sea necesario. Entonces, no se queden con esas deudas de sueño, no se queden con esas privaciones de sueño, no se desvelen, no es necesario en muchas ocasiones. ¿Cuántas veces yo veo a la gente joven que se desvela simplemente haciendo nada, viendo videos, haciendo cosas que ni siquiera son laborales? O sea, de verdad, considérenlo y espero que después de esto tengan una mejor aportación a su salud y logren conciliar un poquito mejor el sueño con todas estas medidas que les acabamos de comentar, ¿no? Claro, y sobre todo pues les agradecemos mucho que hayan tenido esta plática con nosotros el día de hoy. Ojalá que por ahí alguno de nuestros escuchas pues haya hecho un poco de conciencia y sobre todo también pues se informe, que es creo que la parte que nos toca a nosotros con la difusión de este podcast. Por lo tanto, bueno, pues le agradezco mucho a la doctora Josefina Hernández que nos haya acompañado. Muchas gracias, doctora. Al doctor Brian López también le agradezco mucho que nos haya acompañado. Y pues bueno, evidentemente invitarlos a que se conecten con nosotros por medio de redes sociales. Ya saben, estamos en casi todas las plataformas. Este mismo programa lo pueden escuchar en todas las plataformas del instituto y que están a su disposición para que puedan tener estos consejos y sobre todo estas recomendaciones que siempre tratamos que nuestros expertos pues les apoyen. Por lo tanto, pues mi nombre es Javier Jiménez. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy y pues nos escuchamos en la siguiente de Ya Oíste. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.